Arquitecto e ingeniero de honor, ¿cómo están, jóvenes? Muy bien, muchas gracias, Excelente, Abraham. Abraham. Muy bien. Encantados de volverlos a ver, encantados de tenerlos una vez más aquí en el canal. Por favor, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver un proyecto Copali, proyecto ambicioso, un proyecto moderno, contemporáneo, mexicano, que es un sueño hecho realidad para nuestros clientes que lo elaboramos precisamente en base a sus necesidades y obviamente ellos están muy satisfechos, muy felices de estar disfrutando ahorita ya la vivienda, ¿verdad? El arquitecto Cristian Roberto Unza de honor a sus órdenes. Estamos entonces en la sintonía de poderles mostrar este magno proyecto. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote es irregular. Tenemos, bueno, dada la calle que tenemos aquí, el trazo urbanístico del fraccionamiento, pues nos generó esta media luna, este medio círculo, en donde pues tenemos el terreno ya un poco irregular. Tenemos una medida aquí de 8,25. Continuamos con ese muro donde tenemos 9,90. Después tenemos en aquel muro colindante 28 metros de fondo. En la parte posterior de la casa tenemos 13 metros. Y lo que es el muro colindante con el vecino tenemos una distancia de 20,20, dando un total de 343,55 metros cuadrados. Está grande. ¿Y cómo eran las restricciones? Veo que aquí la casa se pega completamente al lindero. Sí, fíjate, Abraham, que afortunadamente este fraccionamiento no tenemos como tal restricciones de construcción, solamente pues lo que hay que dejar libre para el tema de ayuntamiento que nos solicita las áreas libres sin construcción, pero no tenemos restricciones para construir hasta el frente o hasta atrás. Esto pues nos benefició bastante para poder hacer un proyecto más completo, dadas las circunstancias bueno, en base a las necesidades que se fueron dando del proyecto, pues requeríamos, por ejemplo, en esta parte aquí, pues una cochera techada, ¿verdad? Para podernos refugiar de la lluvia y un poco del sol. Te platico, Abraham, que esta casa tenemos esta fachada orientada hacia lo que es el sur, la fachada posterior la tenemos orientada hacia el norte, por lo que esta fachada pues decidimos cerrarla un poquito hacia el exterior, ya que, bueno, la mayor parte del tiempo nos va a estar dando el sol en esta fachada. Decidimos cerrarnos un poquito y la parte posterior todo lo contrario. Tenemos ventanales en doble altura que ahorita vamos a ver. Me gustaría platicarte un poquito, Abraham, también del nombre de la casa, por qué lo elegimos. Esta casa se llama Copali, dado que, bueno, esta residencia se encuentra sobre la calle que nos encontramos ahorita, la cual es denominada calle Copal. Aquí en la fachada encontramos diversos acabados. En lo que es la parte de la cochera, pues utilizamos la línea que hemos estado manejando en nuestro despacho como línea de diseño. Tenemos esta piedra arqueológica, la cual pues nos ha funcionado bastante y ha gustado mucho a nuestros clientes, dada, como comentábamos anteriormente en videos anteriores del despacho, pues tenemos cierta regularidad que al momento de nosotros llegar con las llantas mojadas del carro, pues no existe ningún tipo de riesgo para patinar, ¿no? Además de que este suelo pues es muy rugoso y asimismo también para las circulaciones peatonales no podemos sufrir algún riesgo de caída, dado que esta casa pues está diseñada principalmente para que podamos tener circulaciones tanto al exterior como al interior en silla de ruedas, viendo hacia el futuro para nuestros clientes. Incluso tenemos una habitación completa en la parte baja que ahorita vamos a ver. Y bueno, lo que es esta parte de los muros, tenemos esta piedra galarza que también ya la han visto ahí con nosotros en tu canal, la cual es una piedra laja galarza que pues luce bastante bien y contrasta bastante bien con estas tonalidades que tenemos, tanto en plafones como en piso. Rápidamente esta piedra arqueológica pues recibe el nombre dado que se asemeja mucho su apariencia a las piedras que se utilizaron para la construcción de ciertas pirámides eh, en, en los imperios pues, aztecas y mayas. Entonces por eso fue nombrada así esta piedra. Aquí tenemos el remate visual de la alberca al fondo. Muy bonito.
Accediendo tenemos pues como remate visual la alberca, que se puede decir que es el elemento principal, junto con esta escalera helicoidal que ahorita vamos a revisar. De este lado tenemos la habitación principal que comentábamos en planta baja. En esta habitación principal, bueno, como comentábamos, está diseñada para un futuro, pues, y desde ahorita ya poder aprovechar, dado que los usuarios o el principal usuario de esta casa requiere de hacerlo en silla de ruedas. Entonces, por eso se diseñó esta habitación pues bastante amplia, con vista a esta jardinera que tenemos en la cochera, y cuenta con su vestidor bastante amplio y su propio baño, para que no haga falta nada aquí. Y de rápido acceso, ¿verdad? Está justo en la entrada. Es correcto, sí. Muy abierto el vestidor al resto de la recámara. Sí, Y el baño del otro lado. Y este baño ventila hacia la terraza, ¿verdad? sí. Exactamente hacia la cochera se podría. Precisamente se hizo, la puerta se hizo más ancha de lo común para que pueda accesar en silla de ruedas o en muletas. Y el baño igual está amplio precisamente para cualquier persona discapacitada, ¿verdad? Y queda muy cómodo. Muy bien. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Son aproximadamente 5,5 metros en la parte de la cabecera. Bueno, si lo tomamos de aquí hasta acá, son aproximadamente como 8,50 metros. Está grande. Sí. Sí, Muy buena recámara. Claro, la casa se construye para esta recámara prácticamente, ¿verdad? Sí, de hecho, como comentaba, pues el principal usuario de la propiedad de la vivienda, pues es una persona que requiere estar en silla de ruedas, y gran parte del diseño como base, pues fue a raíz de poder tener accesibilidad para él. Muy bien. Por eso las puertas también esta está grande, ¿verdad? 1 metro. Sí. ¿Qué es este recubrimiento de los muros? Esa es una fachaleta tipo ladrillo, color blanco, la cual pues nos genera una textura a lo largo de esta circulación, generando pues un poco de sombras entre las uniones que simulan ser ladrillos, y nos genera pues otra experiencia aquí al momento de accesar a la casa, en donde es importante recalcar que, bueno, entramos, tenemos el plafón un poquito, bueno, tenemos una altura de 2,70. Sin embargo, después entramos al área social, en donde, bueno, se abre el espacio y pues nos da una sensación totalmente de amplitud, con esta doble altura, con estos ventanales, y al fondo pues con este remate visual de la alberca. Genial, ¿eh? ¿Cómo crece el espacio aquí? Y la escalera, como dices, es sí, muy protagónica. sí, Sí, en la línea de diseño que seguimos, pues aquí, bueno, el principal usuario, como comentábamos, requiere accesibilidad. Sin embargo, bueno, pues el resto de la familia pues se puede mover de manera que no tiene ningún inconveniente. Entonces, pues la planta alta ya se desarrolla de manera más, pues, normal, ¿no? Tenemos como protagonista, como bien menciona Aaron, esta escalera de equidad. ¿Qué es? ¿Es placa? sí, esta escalera está hecha, las huellas son de lámina gruesa calibre 12, recubiertas con malla electrosoldada, un firme y el piso de cerámica. Del pasamanos es una placa gruesa de 5/16 que está muy resistente para que pueda hacer su función. Entonces igual la parte central también es esto. Abraham, esto era un tubo. Esto era un tubo. Cuando se estaba construyendo la escalera era un tubo y después lo forjaron para darle la forma, ¿verdad? Pero para poderla construir, el procedimiento es poner un tubo y después fijar placas y todo, y ya después hacer el corte para darle la forma helicoidal. ¿El Ya. tubo es de metal? Sí, el tubo es con este espesor, la placa, el espesor de la placa es de 5/16. Entonces esto era un tubo y ya después trazaron y le hicieron el corte. Ahí cortaron el tubo. Sí, es muy interesante el procedimiento, Oye, buenísimo. pero pues queda muy padre, es algo muy... ¿Y el tubo lo fabricaron? O sea, ¿doblaron la lámina o ya venden el tubo así? Ya viene el tubo así, se compra ya prefabricado. ¿De qué diámetro era? El tubo de 60 centímetros es así. Precisamente es aquí, si nos fijamos aquí,
Si nos fijamos en esta parte, si la bajamos, precisamente forma el tubo. Forma el tubo, está buenísimo. Sí, Ah, ya lo vi ahí arriba, ¿verdad? Allá arriba parece que es una sección del tubo completa. sí, está muy interesante el procedimiento y queda muy vistosa Muy la elegante, ¿eh? escalera. Parece que lo hubieran comprado, ¿verdad? Y Sí, colocado ya armada. Como los modelos, ¿no? En parece, 3D. parece como una maqueta, se ve muy Sí, sí, padre. sí, sí, sí. Está buenísimo. Sí, También negra hubiese quedado imponente porque se hubiera sentido como toda metal, ¿verdad? sí, Sí. sí, de hecho la habíamos pintado negra, pero en el render se estaba de este tono y bueno, los clientes eligieron este tono, le di la La opción. opción. Sí, se les mostró las dos opciones, Sí, tanto negro como en esta tonalidad contrastando con este tono claro. Y pues eligieron esta El opción. blanco. Sí. Está bien. Tiene más reflejo de luz. Pero negro también hubiese visto muy elegante. sí, Tenemos, bueno, la doble altura continúa, la tenemos en la sala con esta base para televisión hecha de madera de parota, la cual continúa hasta el plafón en la doble altura, rodeada por esta iluminación en tira LED, la cual le da pues más presencia. La doble altura pues continúa hasta la parte del comedor, como podemos observar. Tenemos este pues candelabro colgante que le da protagonismo aquí al área del comedor. Nos acompaña también este acabado de lambrín de madera que también es de parota, es carota. el cual pues nos da más protagonismo todavía a este espacio. Y contrastado pues con cierta vegetación que se propuso, como estos pues macetas con estas plantas, las cuales pues le dan viveza también al espacio. Exacto, Leandro. Al fondo tenemos la Alegría. parte de la cocina, la cual pues como en nuestros proyectos le damos protagonismo en donde, bueno, pues tenemos nuestra isla con barra de granito. Este granito es Acapulco, granito nacional Muy bonito. mexicano. Saludos, Acapulco. Sí, tenemos nuestra campana, esta es marca Teca, y nuestra parrilla, la cual es Mave. Y bueno, al fondo tenemos pues la parte de la tarja, nuestra torre de hornos y el espacio para el refri. Esta cocina pues se trabajó la parte alta al alto brillo, en este color gris. Y la parte baja, pues nuestras puertas con chapa de parota natural. Muy bien. Muy amplia queda la cocina, ¿eh? Muy abierta, súper iluminada. ¿Los clientes Sí. la pidieron así o fue una sugerencia de ustedes? Bueno, en principio es propuesta de nosotros, que posteriormente de común acuerdo llegamos a esta conclusión porque también ellos aportan parte por el propio gusto de ellos, aportan algunas ideas y nosotros nos encargamos de amalgamarlo todo para que ofrecerles un buen producto a su gusto y que puedan ellos disfrutarlo como lo están haciendo ya, ¿verdad? Sí, Se ve que se vive bien la casa, ¿eh? Sí, sí, Tienes tus ventanales, te vas y te das un chapuzón. sí, Está buena. sí. Básicamente, pues aterrizamos sus ideas, ¿no? Que gran parte también de nuestros clientes que nos buscan para poder generar un proyecto y posteriormente construir su vivienda, pues es que nos buscan por el estilo que nosotros manejamos. Y básicamente, pues se nota en nuestra línea de diseño. Así mismo también pues la cocina es parte los escuchamos, atendemos sus solicitudes, sus necesidades y como bien comenta pues amalgamamos para poder lograr pues y hacer realidad todo esto, ¿no? Es una amalgama, me gusta eso. Y me gusta mucho el espacio de la alberca, ¿eh? ¿Cuánto mide la alberca? La alberca mide 4,5 metros por 9 Fresco. y aún tiene una profundidad promedio de 1,50. No, pues, ¿qué estamos esperando? Sí, Sí. esta alberca, el diseño estructural que tiene unos muros de 20 centímetros de ancho, con doble capa de varilla de 3 octavos, igual la losa de fondo también, ¿verdad? Bastante resistente. Sí, y le pusimos un impermeabilizante integral a la mezcla en el premezclado, y posteriormente le dimos todavía otro recubrimiento a los muros y a la losa con un cemento plástico de perdura. Y Sí. después le pusimos el azulejo veneciano, ¿verdad? De tal manera que no tuviera ninguna posibilidad de alguna filtración, alguna fuga ni nada. Entonces, la alberca ya está en funcionamiento, tiene
tiene su cuarto de máquinas allá. Que, ¿En dónde? ¿Enterrado? sí, ahí donde se ve, esa se ve. Esa escotilla, ¿verdad? Ya la vi. Sí, es para bajar. Ajá. Entonces ahí la función del cuarto de máquinas es para el tratamiento del agua, en donde tiene un tratamiento de circuito cerrado para poder regresar el agua limpia. Y entonces cuando el agua se va contaminando por el usuario progresivamente, tiene que pasar sobre un tratamiento en donde tiene dos fases, que es la filtración y la desinfección. Ok. También cuenta la alberca con 20 paneles allá arriba solares que miden 1 por 3 metros y tienen la función de mantener el agua en el estado óptimo de temperatura. La temperatura ideal para la alberca es de 28 grados. Entonces tiene un rango de 3 grados. Si baja a 25 grados, pues el sistema en automático empieza a funcionar para la temperatura ideal, que es 28 grados, ¿verdad? Excelente. En la parte aquí de la alberca también es importante mencionar que tenemos esta iluminación, la cual es una iluminación LED que la noche pues nos baña toda esta luz, toda esta agua de luz. Tiene varias modalidades, ya que es RGB, podemos pintar el agua de rojo, de azul, del color que queramos durante la noche. Y además, bueno, también esta funciona con la música. Si tenemos alguna pequeña fiesta, puede bailar al ritmo de la música también. Asimismo aquí pues podemos ver parte de la fachada posterior, la cual, bueno, tenemos una terraza en la parte de la recámara principal, con ambos plafones, tanto la terraza de abajo como la de arriba, con este material de madera de parota, que pues nos da calidez, como ya mencionábamos. Tenemos nuestros ventanales, el cual está dividido por esta viga EPR, que ahorita el ingeniero les va a explicar un poquito más de ese detalle, porque está cargando el peso de estable altura. Y tenemos como elemento principal pues este volumen que pues está en doble altura, donde repetimos el mismo elemento de iluminación, que es una tira LED que va hasta la parte de arriba y nos genera también protagonismo. Este muro colindante que tenemos aquí ya existía, estaba limitando la parte del terreno. Decidimos aprovecharlo y colocar estas lámparas, las cuales pues nos genera sombras en la noche muy padre. Y en conjunto con esta jardinera, con estas piedras y estas plantas, pues le da más viveza a este espacio. Sí, lo que te comentaba, Abraham, de la viga IPR, precisamente esto es una viga de carga, de refuerzo, y es de las más pesadas, es de 38.7 kilogramos por metro lineal. Y arriba está la otra trave, que es de 60 centímetros, aquella es de concreto armado con varilla de 3 octavos. Este es el claro más largo que tenemos, que está soportando toda la losa de azotea, de lo que es la doble altura, cocina y todo. Y entonces pues está bien reforzada, bien sustentada, bien segura. Entonces pues estamos logrando un proyecto integral, de tal manera que esté equilibrado en todo su funcionamiento. Excelente, excelente. Se ve muy bien esta fachada. Este es un baño completo para aquí el área social. Entonces está completo, está ad hoc para cuando salgan de bañarse de la alberca, pues puedan ducharse aquí, y estar listos para... Muy cómodo, ¿eh? Me entrega luz ahí. Sí. Saludos, jóvenes. Muy bien. Sí, porque déjame platicarte, Abraham, que esta parte de aquí está pensada como un área social. Aquí tenemos pensado, bueno, el proyecto está pensado para poner tal vez a futuro una mesa donde tenemos el área asador de este lado con su propio traje, su barra de trabajo. Pues para tal vez un domingo familiar hacer alguna carne asada, poderla degustar aquí al aire libre y por qué no darse un chapuzón. Entonces, pues tenemos este baño el cual da servicio por si entramos a la alberca, pues no tener que mojar todo el piso y poder ir hacia el baño, sino que aquí podemos entrar y poder accesar al baño, ya sea hacer necesidades, a lavarse las manos, o por qué no, a quitarse el cloro del agua también. Un poquito el cloro del agua. Sí. Excelente. Y detrás de este muro tenemos área de lavado. Bueno, el área de lavado está que ahorita la vemos. Aquí más bien tenemos una alacena de muy generoso tamaño.
Dada la ubicación de la casa, que está un poco, esta es una zona campestre, está un poco retirado Gran alacena. del centro de la ciudad, pues decidimos diseñar una alacena pues de bastante tamaño. ¿Qué dimensiones tiene? Esta alacena tiene alrededor Unos 50, ¿verdad? bueno, casi tiene los 2 metros prácticamente hacia allá, Por 5 metros. por 5 metros. Esta alacena se pensó así pues por la misma, el tema de que estamos un poquito retirados, Ujú. pues no tener que estar yendo a diario prácticamente a la ciudad por víveres, sino que podamos conseguir una despensa más sustanciosa y poderla guardar aquí para tener pues lo que se ocupa para el día a día, sin necesidad de estar yendo a la ciudad que nos queda un poco retirado. Todo el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y eso me hizo pensar en qué hay en este pasillo. El baño de visitas no lo vimos. El baño de visitas está en esta parte de acá. Eh, bueno, vamos primero al baño de visitas. El baño de visitas está en esta parte de acá. Lo tenemos ventilado hacia la parte de la cochera. Muy independiente, me gusta, ¿verdad? No te ven desde la sala. Exactamente. Excelente. Ah, la ventilación está por ahí arriba. Ya lo vemos. Muy generoso, ¿verdad? Y Sí, huele de muy momento baño. Este baño, bueno, está pensado, dado que, aunque tenemos el baño para la persona que requeremos la accesibilidad, de aquí. todas maneras decidimos pues este baño dejarlo también amplio por si en dado caso se requiriera que entrara aquí por alguna razón, ¿no? Incluso por motivos de que está luego y ya pues le ande el baño, ¿no? Prácticamente Claro, está un claro. La poquito. necesidad. Necesidad. Exactamente. Y en esta parte de acá pues tenemos el cuarto de servicio. Ah, ok. Este lo tenemos ventilado por esta ventila, la cual pues tiene un sifón en la parte de arriba. Tenemos dos pues cristales, los cuales están un poquito desfasados para poder generar este sifón. Tenemos el aire lavado y en esta parte de acá tenemos pues un pequeño almacén en donde, bueno, ahorita es la recámara del perrito. Pero está grande. Sí, ¿No, perrito? pues básicamente es un área de guardado de blancos. Excelente. Pues queda muy bien, ¿eh? No me lo esperaba verlo ahí. Como que de alguna manera te lo imaginas siempre al lado de la cocina. Sí, 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 exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a subir. Estos muros de madera ya los reconozco de su arquitectura. Sí, bueno, subiendo por la escalera nos Adelante. acompaña este acabado bueno, repetimos en ciertos lugares de la casa, la cual pues es la piedra arqueológica. Esto pues para darle continuidad a la línea de diseño. Rematando en la parte del plafón hasta arriba con esta tira LED, la cual pues nos baña este acabado. Y en la noche pues nos genera una sensación de juego de luz y sombras muy padre que pues eh, junto con la amplitud de esta doble altura, el hecho de tener esta alberca, el cual al momento de estar encendida pues nos genera movimiento de agua, nos genera sonido de agua, esta luz y sombra de este acabado de piedra pues nos invita a estar en sosiego, ¿no? Digo, de por sí es un fraccionamiento campestre, es un fraccionamiento donde no tenemos ruido alrededor para descansar y con todas estas amenidades, pues todavía el usuario se siente más cómodo en el espacio. Excelente. Me gusta que entra la piedra. Y la doble altura se siente parte de toda la casa, ¿verdad? Aquí la vemos todo el tiempo. La Sí. alberca, el paisaje, ¿verdad? Ay, vean qué paisaje. Sí, aquí, bueno, básicamente la doble altura juega un papel muy importante en la casa, al igual que la alberca. La alberca, desde que uno entra, pues la ve como remate visual. En estas circulaciones que están generadas en la planta alta hacia la recámara principal y recámaras secundarias, pues podemos observar que nuevamente pues aparece la alberca como elemento principal, así como la doble altura. Y aquí con el plus de las vistas que tenemos, que como comentaba, esta fachada la tenemos al norte, por lo que no nos genera ningún tipo de entrada de luz excesiva del sol. Y bueno, a través de estas cortinas que tenemos, pues podemos generar privacidad ya en la noche. Excelente. Y tenemos habitaciones aquí en la parte de arriba. Tenemos habitaciones secundarias y principales de este lado, que ahorita entramos a la máster. Ah, o sea, hay principal arriba también. Exactamente. En esta parte, bueno, tenemos baños para las recámaras secundarias, Muy el bien. cual es compartido. Ventilación cenital, jóvenes. Levanten la vista.
Tenemos en esta otra parte recámara secundaria, si gusta pasar. La cual pues también tiene unas dimensiones bastante buenas. De muy buen tamaño, ¿verdad? Sí, básicamente todas las habitaciones están pensadas para poder utilizar cama king size sin ningún inconveniente y que nos sobre espacio. En este caso pues es una cama matrimonial. Perfecto. El closet generando ahí un poquito de profundidad en la fachada con la ventana. Exactamente, y como les comentaba en un inicio, como esta fachada la tenemos hacia el sur, pues la mayor parte del tiempo nos está dando el sol, por lo que decidimos cerrarlo un poco. El closet lo dejamos esta parte acá ayudándonos un tanto a prevenir esto, y tenemos esta entrada de luz de piso a techo, pero un poquito más delgada la ventana para no generar este calor excesivo. Y además este volado protege bastante, ¿verdad? Sí, de hecho, ese es otro de los puntos que también generamos volados. Y este volado que pusimos en la cochera que platicamos al inicio, pues también nos ayuda bastante para mantener fresca la recámara principal que vimos allá abajo completa. Muy bien. Aquí mismo pues se repite en la fachada el elemento de la piedra arqueológica, siguiendo esta armonía con los acabados y materiales. Tenemos una tira LED que de igual forma nos baña por la noche este acabado. Y en el plafón tenemos estas tiras de madera, que es madera natural, ¿verdad? Sí, sí es madera de parota natural. Es un buen detalle. Sí, Le da calidez, ¿verdad? A toda la fachada. sí. Exactamente. Y sigue en diálogo con todo lo que estamos viendo adentro. A mano derecha pues tenemos al fondo la sala de televisión, un espacio que pues está diseñado para compartir en familia, tal vez algunas películas. En la parte de abajo tenemos también base para televisión con sala, pero eso está más pensado tal vez ya para estar pues más cómodos ya durante la noche, tal vez ver una película y de aquí pues poder ir a descansar, ¿no? a las recámaras. Tenemos esta base de televisión donde tenemos estos entrepaños para colocar pues cualquier adorno o libro. Tenemos este mueble empotrado. Todo esto pues es de parota. Este mueble está diseñado para poder tener aquí en estas partes de acá abajo, junto con esos cajones, pues la consola, el Blu-ray, todo lo que se requiere para pues poder tener aquí total funcionamiento esta área, ¿verdad? La pantalla. Nos Tenemos queda muy bien. ¿Qué dimensiones tienes todo este espacio? este espacio tiene aproximadamente, 450 por 450. es correcto lo que menciona el ingeniero. Aquí tenemos esta ventana, la cual también forma parte de la fachada, una ventana en donde ya la hemos utilizado en otros proyectos. Una ventana 45 grados, la cual pues, nos genera este elemento triangular que el principal objetivo también esto además de lo visual, pues continuamos con el tema del sol, ya que sale el sol de la mañana por este lado y por la tarde está de este lado, que es cuando más genera calor. Y esto al momento de inclinar un poquito, pues nos permite que no nos entre a esta parte de acá el sol de manera directa y se quede más bien en esta parte de acá. Queda medio oscura un poquito, ¿verdad? Aquí la luz en el estar de TV. Exactamente. Tenemos acceso a la terraza que está encima de la cochera por este lado. Muy bonito. Aquí pues está pensado para tal vez tomarse un café por las mañanas, aprovechar un poco la vista que tenemos hacia la presa de Coincio, que ahorita Excelente. vamos a ver en la recámara principal. La vista pues es todavía mejor, ahorita la vamos a ver. Aquí pues también tenemos un poco de vista hacia la fachada de la casa, donde tenemos este elemento a 45 grados, que volviendo a lo mismo es parte del diseño para protegernos un poco del sol por la tarde de este lado. Y bueno, este elemento a 45 grados pues está acentuado con esta iluminación LED a lo largo de todo el volumen, que pues le da más protagonismo pues a la fachada, ¿verdad? Excelente. Y de aquí tenemos la vista de la jardinera. Sí, Quizá algún árbol que pueda crecer por ahí. sí. Y esta es una salida de la recámara principal. Bueno, esta es otra recámara secundaria. Ok. Y si quiere, pues accesamos por acá de una vez. Por adelante, por favor. Muchas gracias. Tenemos pues el mismo concepto de la otra recámara, en donde tenemos las mismas dimensiones. Y bueno, aquí la parte de closet nos está protegiendo también de la parte del sol. Tenemos solamente esta entrega de iluminación. Ahorita, bueno, por la hora y también el clima que está un poco nublado, se siente un poco oscuro, pero sí es suficiente la entrada de la iluminación y evitamos el calor excesivo con esto. Excelente.
Queda de buen tamaño la recámara también. Entonces tiene la casa 4 recámaras. Aquí es importante mencionarte, Abraham, tenemos un espacio para blancos en donde Ah, y la tenemos, salida a la azotea. Muy exactamente, tenemos una pileta para poder hacer el aseo y tenemos una salida a la azotea, ya que arriba tenemos los paneles solares que comentaba el ingeniero y bueno, en dado caso, pues poderles dar mantenimiento en dado caso que llegue a por ahí a fallar alguno de los calentadores del agua de la alberca que tenemos en la parte alta. ¿Cuánto tiene de profundidad el closet? Este tiene aproximadamente 1,20 de profundidad. Está muy bien. Es un buen hueco, ¿eh? Sí, Y entra bien la luz. O sea, ¿no tiene puerta o cómo sí funciona? tiene una puerta. Ah, es una puerta Y translúcida. sí, tiene un portacandado incluso para que bueno, no se abra tan fácilmente. Ok. Y el fondo de 1.20 aquí es precisamente como esa área para mantenimiento, para limpieza y todo, pues que esté cómodo para hacer sus actividades también, ¿verdad? Ujú. Bastante. Muy bien. Y bueno, en esta circulación tenemos como remate visual la vista que tenemos hacia la ciudad de Morelia Excelente. y tenemos la circulación hacia lo que es la recámara principal, la máster, a lo largo de esta doble altura. Aquí en esta parte pues repetimos la fachaleta tipo ladrillo, que también nos genera un poco de textura aquí. Adelante. Y esta pues se podría decir que es la máster de la máster, vaya, porque esta tiene las dimensiones un poco más grandes que la recámara principal de abajo. Y además, bueno, tenemos el plus de la vista que está pues bastante agradable. Tenemos una terraza en donde está pensado para ponerse una mesita también para exterior. Y pues la grandiosa vista que tenemos. De hecho, aquí en esta vista podemos observar dos distintas pues perspectivas. Una hacia la ciudad de Morelia, bueno, en realidad son tres, una hacia la ciudad de Morelia, una hacia la propia alberca de la casa, y la tercera, que es la que consideramos que es la más padre, pues hacia la presa de Coincio. Que ya tiene agua, ¿verdad? Ya tiene agua, sí, porque se estaba Sí. secando. Qué bueno que arribó agua. Excelente. Impermeabilizante, Fester MIP. Es correcto, Sí, sí. es base de terracota. Ese es el mejor, ¿verdad? Es el mejor. Ese sí requiere mantenimiento, pero muy, muy poco. No es. Sí, yo he visto que en todos los edificios gubernamentales, los que realmente no puedes tener problemas de humedades, todo es membrana Fester MIP. Muy importante, jóvenes. Se las recomendamos. Pues este balconcito está excelente. ¿Qué dimensiones tiene? Aquí tenemos aproximadamente 250, 280 por 320, 350 más o menos. Pues es toda la terraza de abajo. Se Ah, aprovechó muy bien aquí arriba Sí. también. Exactamente, sí, son prácticamente dimensiones. Tenemos también este material que, como bien mencionabas, Abraham, pues le da calidez aquí a este espacio, lo cual lo hace confortable para lo que mencionábamos, pues poder poner una mesa aquí de exterior, poderse servir un cafecito y tener estas excelentes vistas y con estos acabados que nos hacen sentir pues confortables. Muy bien. La madera, ¿verdad? Está en todo el proyecto. Sí, 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 durante todo el proyecto pues tenemos ahora sí que nuestra paleta de acabados, la cual pues vamos repitiendo en distintos elementos para poder generar visualmente pues algo que sea agradable al usuario y no caer como en esa opción de pues tener como de todo, ¿no? Una revoltura de todo y que ya no luzca. Claro. Esta recámara cuenta con su propio vestidor. Muy bien. Pues esta es la Master. ¿Cómo hacen los domos ustedes? Veo que son como una jaula, una estructura de acero toda. sí. Una estructura de acero, tiene ventilación también. En Ah, ya la la parte vi. de acá más baja, ¿no? Porque es una parte más baja para darle la pendiente y de esta parte tiene una ventilación, tiene también una parte que le llamamos louver, que es como para que cuando llueva no salpique ni brisee para acá, porque ese es el coco de los domos luego que Ujú. llueve con aire y empieza a brisear acá y aquí se siente así como que se está mojando la gente y empieza aparte a escurrir, a afectar las boquillas, ¿no? Claro, siempre se Pero empiezan a manchar las boquillas. sí, pero eso tiene
ese sistema para que no salpique el agua. Excelente, muy bien pensado. Sí, te queremos también comentar en sí la estructura está hecha a base en la cimentación es a base de zapatas corridas, son de 20 centímetros de espesor las zapatas y tienen varilla de 3/8. Ok, Acá en la losa de entrepiso es una losa reticular de 25 centímetros de espesor, en donde las nervaduras son de 3/8 y tiene refuerzos de varilla de media y de 3/4. excelente. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, Ustedes hicieron el cálculo. sí, Claro. y es que tenemos espacios abiertos sin apoyos que se requiere algunas traves de refuerzo. Incluso metimos aquí una viga IPR Ujú. de carga, porque hay vigas ligeras. Esta es de 38.7 kilogramos por metro, entonces es pesada, pero es precisamente para soportar los espacios sin apoyos, que se ve muy padre porque pues es algo No hay columnas. no hay columnas, se siente muy amplia la casa. Y la losa de azotea es losa maciza, pero también en los espacios largos tienen traves de 60 centímetros de peralte por 20 centímetros de espesor y con varilla de 3/4. Entonces es una estructura muy resistente, muy segura, que nosotros precisamente es algo que cuidamos también para que nuestros usuarios no tengan ningún contratiempo de manera estructural en lo sucesivo. Entonces creo que estas casas que construimos las hacemos integrales totalmente, de tal manera que tanto lo estructural, arquitectónico, funcional, esté ad hoc a lo que requieren nuestros clientes, ¿verdad? Excelente, Sí. seguridad absoluta. Sí, Es bien importante tener el cálculo estructural. ¿Cuántas gentes se avientan a construir sin arquitectos, sin ingenieros? sí, Y pues puede haber 1001 problemas. sí. Esta parte pues es el baño de esta máster, de esta recámara principal. El cuerpo está bastante amplio. Tenemos nuestro espejo, nuestro lavabo con... Todos los lavabos repetimos el mismo acabado de la cocina, que es granito, el cual nos genera un contraste entre el lavabo, esta textura del mueble de carpintería de parota natural, y el contraste que nos da con esta piedra del mismo granito nacional que se llama Acapulco. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene 300, 400, Abraham tiene 400 metros 400, sí, es que es una casa grande. cuadrados. Sí, es grande. Ya cuando empiezas a entender todas las habitaciones, los espacios, las terrazas, dobles alturas. Por un momento pensé que iba a ser más chica, pero no. No, sí está... Desde afuera se ve engañosa, ¿verdad? Por lo mismo del frente del terreno de 9, ¿cuánto tenía en ese lado corto? En el lado corto tenemos 8.95, sí, prácticamente las. Sí. Y bueno, con todo que tenemos este gran espacio de doble altura, el cual nos resta un poco los metros cuadrados, ya que no tenemos cubierta esta parte. Pero aún así, pues es una casa pues bastante amplia, ¿verdad? Excelente, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Arquitectos, ¿cómo los podemos contactar? Estamos en nuestras redes sociales como De Honor Arquitectos. Nos pueden encontrar en Instagram como @DeHonorArquitectos, en Facebook como De Honor Arquitectos, y en TikTok también nos pueden encontrar como @DeHonorArquitectos. Ahí estamos subiendo todo nuestro contenido, todos nuestros proyectos, avances de obra, diseño, todo lo pueden ver ahí. Excelente, es un gustazo, de verdad un honor estar conociendo la evolución de su trabajo. Muchas gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Hasta muy pronto, jóvenes. Vayan a darle unas redes Hasta sociales. pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas Señores gracias. arquitectos, nos dejamos con esta vista. Yo la verdad me enamoré de este espacio, ¿eh? Qué rico se siente. Es una casa de descanso, ¿verdad? Exactamente. Es una casa donde ya no hay estrés. Nos vemos muy pronto. Cota Paredes, adelante.